Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, bienvenidas por supuesto todos nuestros amigos, amigas que amablemente están disfrutando de nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida. El día de hoy te presento Cuidaos de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Pero antes, busquemos al Todopoderoso en oración. Padre eterno, gracias por todas tus bondades. Gracias, Señor, también por los mensajes de advertencia y de amonestación que tú envías a nuestra vida. Toma nuestros corazones, no nos dejes, no nos desampares. Quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra del Señor nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 5, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando Jeroboam, quien reinó sobre las 10 tribus de Israel, después de Salomón vino al altar roto y las cenizas dispersas en tierra, montó en cólera y exclamó: «¡Prendedle!». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Alarmado le dijo al profeta: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada». Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: «Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente». Pero el varón de Dios dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». El profeta se negó a recibir un presente de Jeroboam, pero cayó ante la tentación de un anciano profeta que vivía en Betel. Y éste, yendo a él, le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Pero el varón de Dios le respondió del mismo modo que a Jeroboam. Entonces el anciano profeta, mintiéndole, le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Le dijo que el Señor le había hablado, cuando en realidad no lo había hecho. Sin duda, esto se repetirá una y otra vez. El varón de Dios había sido intrépido al dar su mensaje de reproche. No había vacilado en condenar el falso sistema de culto del rey, y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, pero se tomó la libertad de dejarse persuadir por uno que pretendía tener un mensaje del cielo. Cuando el Señor da a un hombre una orden como la que dio a este mensajero, solo él puede revocar la orden. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. Como este mensajero obedeció órdenes falsas, Dios permitió que fuera destruido. La destrucción del altar, el brazo desecado y las terribles consecuencias de la desobediencia del profeta eran evidencias que debieron haber conducido al rey a volverse de sus malos caminos a fin de servir al Señor. Pero leemos: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Manuscrito primero, año 1912. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Padre querido, qué interesante es tu palabra y cuán oportuno es el mensaje para nuestras vidas.
en un tiempo de tantos engaños, en un tiempo de tantas mentiras, en un tiempo de tanta apariencia de verdad. Necesitamos, Señor, discernir entre el bien y el mal. Queremos pedirte, oh Padre eterno, que tu mano poderosa pueda ser con nosotros, que nos ayudes a confiar en tu amor, que nos ayudes, Señor, a estar alertas, porque vivimos una época difícil y complicada. Y queremos pedirte, Padre Santo, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón y que nos guíe, Señor, con tu palabra, con tu verdadera palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.